La falta de mantenimiento, la falta de inversión, la politización de los cargos, la emigración de personal calificado y la corrupción han llevado a las refinerías venezolanas al borde del colapso. En la actualidad operan a un 30% de su capacidad y en el mejor de los casos, a la espera de un informe técnico final, el gobierno considera cerrar algunas de ellas o reducir actividades al mínimo para centrarse en las que puedan ofrecer soluciones inmediatas. Por primera vez en su historia, Venezuela ha tenido que recurrir masivamente a la compra de gasolina importada. Le siguen haciendo manita de puerco al mandatario venezolano y ha sobrevivido casi milagrosamente. Sí, de que aquel pajarito que nada más le platicó le dejó toda la energía posible, sin duda, ¿eh? Aquel pajarito que le dijo que era él. Qué lástima que al que le heredó el poder lo está haciendo quedar mal, cuando había el orgullo de que tanto el ex como Fidel Castro fueron los únicos que pudieron enfrentar a Norteamérica. Y se auxiliaban mutuamente y auxiliaban a países que tenían requerimientos de emergencia. Pero pues... Bueno, queda también, desde luego, Evo Morales. Pero bueno, este es el resultado de una campaña que ha logrado su finalidad de torcer la economía venezolana porque no estaba dispuesta a entregar sus recursos naturales. Si México no hubiera entregado su petróleo, a lo mejor estaríamos en las mismas condiciones que Venezuela. O sea, no se trata de un mal gobierno, se trata de presiones internacionales y económicas sobre un Estado que son muy difíciles de solventar. Yo creo que sí es un mal gobierno porque no es democrático. Ya desde el momento en que él se sienta y se queda en la silla, ya estamos hablando de algo muy chueco. Y ya no hay ni Evo Morales, ya se le acabó, porque lo mismo, perdió la democracia, ya no se quería parar de la silla. Y el mismo pueblo le dijo, ya señor, ya estuvo, párese y váyase, el que sigue. Bueno, una de las formas de confundir la democracia, de confundir a la gente, es confundir democracia con alternancia, que no es lo mismo. Para muchos estados, la democracia consiste en alternar un gobierno y no necesariamente entre izquierda y derecha, sino entre centro y extrema derecha. Eso es lo que nosotros entendemos como democracia, esa alternancia. El hecho de que Evo Morales haya repetido tanto tiempo es porque de ser Bolivia el país más pobre de Latinoamérica, llegó como la cuarta, quinta economía de América, precisamente por cómo impulsó el gas, etcétera, etcétera. Hubo muchas diferencias de haber una pobreza extrema que solo rivalizaba Haití con ella. Combatió mucho la pobreza, o sea, hizo grandes cosas y por eso repitió. Puede ser que ahora pierda, pero si pierde es precisamente por la democracia, porque la gente no vota por el punto, que eso es la democracia, ¿no? Y dale con la democracia. Te encanta hacer referencia de algo que a nosotros nos ha salido tan cara y que no funciona en el terreno de los hechos políticos. En fin. Una vez escuché un comentario que Hugo Chávez se había muerto a tiempo para no ver lo que está pasando ahorita Venezuela económicamente. Y era por esto, porque la economía que llevaba Hugo Chávez estaba enfocada en un solo producto, que era el petróleo, y que no se explotaban otras materias que tenía Venezuela. Y que al final, vamos a suponer que Hugo Chávez no hubiera muerto de cáncer. Esa economía iba a desembocar en lo que está viviendo ahorita Venezuela. O sea, que no es que sea de que Nicolás Maduro haya cambiado el rumbo de lo que ya había construido el primero.
Pero el hubiera no existe. Sí, por no hay favor. forma de adivinar que si Chávez no hubiera podido impulsar otros aspectos de la riqueza enorme que tiene Venezuela. Y que sigue Venezuela teniendo. no tiene tierra árida. No hay zonas áridas como la mitad del país, ¿no? El nuestro es selva, son sabanas, son ríos que ya quisiéramos un día de... Ahí hay potencial para desarrollar cualquier tipo de economía, desde la agraria hasta la industrial. Pero era no solamente, o sea, de que tiene las condiciones, las tiene. El país, por su riqueza natural, Claro. las tiene, pero no se explotaban. Esa era la cuestión. No había necesidad. No. Disfrutaba de tal riqueza el país y el gobierno que todo era boyante, menos la política. Lo explicó Héctor hace ratito, si mi abuelita tuviera ruedas. No, invirtió en lo más importante, por favor. Hugo Chávez invirtió en lo más importante, los niños. Lo primero que cambió en Venezuela fue la educación. Educación para todos, educación cultural, una educación que ya quisiéramos aquí, que lo mismo pasó en Cuba. Lo primero que invirtieron los cubanos fue en educación y eso cambió el país. Y a Nicolás Maduro hace 3 años la UNESCO le dio un premio internacional precisamente por el manejo de la educación hacia los niños. Lo que pasa es que meten un sistema donde aconsejan a los gobiernos invertir en petróleo. ¿Por qué? Les dicen, mira, si inviertes en petróleo, de cada 10 pesos te ganas 8, y si inviertes en agricultura, de cada 10 pesos te ganas 4. Entonces invierte en petróleo y compras tu alimento en el extranjero. ¿Qué sucede? Cuando cae el precio del petróleo ya no pueden comprar alimento y pierden la soberanía alimentaria. El petróleo sigue siendo un botín importantísimo. Y en Venezuela lo tienen hasta para aventar para arriba. Claro, es un bloqueo. Es mentira. Hugo Chávez lo primero que hizo fue comprar tractores. Un montón de tractores y un montón de trigadoras y un montón de equipo agrícola de última generación, que era lo que no tenía Venezuela.